Se puso a grabar porque yo... Sí, ahí está grabando. ¿Está? Bueno, ¿y ustedes están viendo el PowerPoint? Sí, profe. Sí. Bueno, Sí, profe. muy bien. Comentarios del parcial, que es lo que estuvimos haciendo hasta ahora, y vamos a continuar con la unidad número 4. Crecimiento y decrecimiento de funciones, ¿sí? Si ustedes tienen que explicar con palabras qué es una función creciente en sentido estricto, no estrictamente creciente o estrictamente decreciente, ¿qué dirían? A ver, ¿cómo definirían crecimiento y decrecimiento con palabras? Que la imagen es infinito. ¿Cómo? Como si una función creciente es una función cuyas sus imágenes van hacia más infinito, positivamente. Bueno, hacia más infinito positivamente. Y de manera al revés para la decreciente. Ahí si vos hablas de infinito... Aunque viéndolo gráficamente no se cumpliría para la decreciente. Sí, Una ¿no? tiene pendiente positiva y otra negativa. ¿Qué cosas pendientes positivas y negativas? ¿Qué cosas tienen pendientes positivas y negativas? Sus tangentes. Si trazamos tangentes por cada uno de los puntos, ¿eso sería una definición o sea, para definir usarían eso? Yo lo haría más fácil. Sí. La creciente, la primera imagen es más chica y en la decreciente la primera imagen es más grande que la Claro, segunda. y sí, para definir es eso Es fácil que vos increíble, estás ¿eh? Es diciendo. increíble. En tres respuestas dijeron todo, ¿o no? Claro. Fíjense, lo último, creo que fue Hansen, ¿puede ser el último? No, García fue el último. García, bueno, Me parece, no sé. no sé, la última vocecita, Sí, yo. ¿quién fue? Sí, Nahuel García. Para definir función creciente, lo último que dijo el compañero de ustedes es la definición de función creciente. ¿Cuál sería la definición de...? Lo otro son propiedades, no es que sean inválidas las cosas que dijeron, pero no sirven como definición. Si tengo que definir f es creciente en un intervalo AB, sí y solo sí, para todo x que pertenece al intervalo AB, se verifica lo siguiente. Si x2 es mayor que x1, tenemos que x2 es mayor que x1. ¿Qué sucede con las imágenes? F de x2, ¿cómo es con respecto a f de x1? A mayores valores de x, Mayores de imagen. mayores valores de y. ¿Sí? Esto sucede para cualquier, supónganse que el intervalo AB es este. Para cualquier x que pertenezca al intervalo AB, a mayores valores de x, mayores valores de y. ¿Sí? Eso está escrito acá en símbolos. A mayores valores de x, mayores valores de y. Y f es decreciente en un intervalo AB, sí, solo sí, a mayores valores de x, menores valores de y, ¿sí? Sí, profe. Esa es la definición. x2 mayor que x1, y acá lo que cambia es que f de x2 es menor que f de x1. ¿Sí? Y a este intervalo se lo llama, en este caso,
intervalo de decrecimiento y a este se lo llamará intervalo de decrecimiento. De crecimiento, perdón. Intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento, ¿sí? ¿Estamos? Esa es la definición. Después, ¿qué sucede acá? Es una función constante, ¿sí? Acá, son valores iguales en ambos casos. claro, acá no es ni creciente ni decreciente, es constante la función, ¿eh? A mayores valores de X, iguales valores de Y. Acá no es, por eso nosotros estamos definiendo creciente en sentido estricto. Y decreciente en sentido estricto definimos, porque ustedes van a ver que en algunos libros se define crecimiento y decrecimiento en sentido amplio. En sentido amplio, acá incorporan la igualdad. Entonces, la función constante la meten dentro tanto de la definición de crecimiento como de la definición de decrecimiento, pero nosotros no. Vamos a definir crecimiento en sentido estricto, decrecimiento en sentido estricto, y cuando no es ni creciente ni decreciente es porque es constante. A mayores valores de X, iguales valores de Y. ¿Sí? Y otra respuesta que dio uno de sus compañeros dijo, si trazamos rectas tangentes por cada uno de los puntos donde la función es creciente, habló del signo de la pendiente de esas tangentes. Sería así una derivada. Claro, fíjense que todas forman ángulos agudos con la horizontal, ¿lo ven? Si el ángulo es agudo, la pendiente de estas rectas será la tangente de este ángulo agudo. Son pendientes positivas. En cambio, si la función es decreciente, si tomo cada uno de los puntos y en cada uno de los puntos trazo rectas tangentes, fíjense en que los ángulos son todos obtusos de esas tangentes. Son todos negativos. Claro, la tangente de un ángulo obtuso es negativa, quiere decir que todas esas rectas tienen pendientes negativas. ¿Sí? Y la pendiente estaba asociada con ¿qué cosa? La pendiente, claro, Entonces, se puede decir que si la derivada es positiva, es creciente, y si es negativa, decreciente. Claro, pero eso es una propiedad, no es la definición. Las derivadas en cada punto son positivas y acá las derivadas en cada punto son negativas. Eso es una propiedad, ¿sí? Que ahora vamos a demostrar. ¿Y acá qué pasa con la derivada? Tiene pendiente cero. Claro, en cada punto vale 0. Positiva, negativa, 0. Otra posibilidad no tengo. Eso es una propiedad que vamos a demostrar en estos teoremas que ven acá enunciados. Y que acá están dos dibujitos, ¿sí? En el tramo, esto yo acá lo hice con un GeoGebra, esa propiedad de la cual recién hicimos los dibujitos, está visualizada aquí con otras cuestiones. Grafiqué una parábola, un deslizador, y le pedí la tangente por un punto genérico, cuya coordenada es A, que es el deslizador, y la función es F. ¿Sí? Ahí aparece la tangente. ¿Qué pasa? Cuando movemos el deslizador, cambia la recta tangente. Estoy trazando tangentes por cada uno de los puntos de esa parábola.
Y si ustedes ven la ecuación de la recta tangente, en todo el tramo donde la parábola es decreciente, la pendiente es negativa. ¿Mm? La pendiente negativa. Llega un momento que la pendiente se hace 0 y después empieza a ser positiva la pendiente en el tramo donde es creciente la parábola. Lo que recién explicábamos en ese dibujo genérico. Y acá hay dos teoremas, justamente que este teorema dice, si la derivada primera es positiva para todo x perteneciente a un intervalo, entonces la función va a ser estrictamente creciente en ese intervalo. Y si la derivada es negativa, para cualquier x que pertenece al intervalo, la función es estrictamente decreciente en AB. ¿Sí? Nosotros definimos crecimiento y decrecimiento en sentido estricto. Por ahí, yo si saco la palabra estrictamente creciente y estrictamente decreciente y pongo creciente y decreciente, como yo definí creciente y decreciente en sentido estricto, si no pongo la palabra estricto, también estaría bien enunciado este teorema, porque crecimiento y decrecimiento lo definí en sentido estricto y no en sentido amplio. Bueno, estos teoremitas, voy a hacer acá la demostración. Voy a hacer una de las demostraciones. Si f' de x es mayor que 0, para todo x perteneciente al intervalo AB, entonces f de x es creciente en dicho intervalo. Esta es mi hipótesis. ¿De dónde parto? Y esto es lo que quiero demostrar. Cuando uno quiere demostrar algo, quiere llegar a demostrar la definición de crecimiento, partiendo o conociendo el signo de la derivada primera. Como tengo esta hipótesis, f' de x, escribo la definición de derivada. Es el límite, cuando delta de x tiende a 0, de f de x más delta de x menos f de x. ¿Por qué uso esta fórmula? Porque estoy hablando de función derivada, ¿sí? Sobre delta de x. Acá estoy hablando de la función derivada para x que pertenecen a ese intervalo. Y me dicen que esta derivada es positiva, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de derivada, dijimos un montón de veces, yo tengo este x, un x genérico, le aplico un delta de x. Si delta de x es mayor que 0, x más delta de x pasa a estar a la derecha del x. ¿Sí? Es decir, vamos acá a analizar dos posibilidades. Como yo conozco el signo de esto es el signo de un cociente. Voy a trabajar con el concepto de signo de un cociente. Si delta de x es mayor que 0 y este cociente me tiene que dar positivo, ¿cómo va a tener que ser lo de arriba entonces para que sea positivo? Si lo de abajo es positivo, para que sea positivo el cociente, el de arriba también va a tener que ser positivo, ¿sí o no? Sí. O sea, se tiene que cumplir esto y se tiene que cumplir lo de abajo, ¿sí? Fíjense, si delta de x es mayor que 0, x más delta de x es mayor que x, ¿sí o no? Si el incremento que aplico es positivo, el punto incrementado pasa a estar a la derecha del punto sin incrementar. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí.
Y de esto puedo sacar esta conclusión. F de x más delta de x menos f de x también tiene que ser positivo, porque si este cociente tiene que ser positivo, el de abajo es positivo, única posibilidad es positivo dividido positivo para que me dé positivo. Y miren, yo quiero demostrar que la función es creciente. Yo acá tengo prácticamente la definición de creciente. Tengo, esto es como si fuese un x2 mayor que un x1. Y acá, esto que está restando, ¿lo puedo pasar sumando del otro lado? Sí. Esta es la definición de crecimiento. Fíjense, esto es como si fuese x2, esto es como si fuese un x1, estoy diciendo x2 mayor que x1, y acá ¿qué estoy diciendo? F de x2 mayor que f de x1. Cumple definición de crecimiento. En sentido estricto, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿cuál sería la otra posibilidad? Que delta de x sea como Negativo. negativo. Lo voy a escribir en rojo para diferenciar. Si delta de x es menor a 0, para que este cociente sea menor que 0, ¿qué tiene que pasar con el numerador? Sea positivo. No, Sea menor que 0 también negativo. porque para que me dé positivo tienen que ser los dos negativos. Porque si es positivo el de arriba para y que sea negativo el de posible el abajo, cero. da negativo. ¿Sí? Claro. ¿También tiene que ser menor a 0? Bueno, Sí. miren el dibujito. Si nosotros tomamos un delta de x negativo, x más delta de x va a estar a la izquierda de x. ¿Sí o no? Si yo a un número le sumo algo negativo, lo achico, no lo agrando. Va a la izquierda. Entonces, fíjense, x es mayor que x más delta de x. ¿Sí? Y de acá, si yo acá paso esto sumando para el otro lado, esto que está restando lo paso sumando, esto yo lo puedo escribir así, f de x mayor que f de x más delta de x. ¿Y no es la definición nuevamente de crecimiento? Tengo un x2 mayor que un x1 y la imagen en esa x2 es mayor que la imagen en esa x1. Definición de crecimiento. Entonces, del signo de la derivada, deduzco que sí o sí la función va a tener que ser creciente. En este caso, del signo positivo de la derivada para cualquier x que pertenece al intervalo. De la misma manera, con la misma metodología, se puede demostrar que si la derivada es negativa, la función va a ser decreciente. Esto tendrá signos distintos, pero la demostración es similar a esta que hice acá. ¿Sí? Sí, profe. Es más, esta demostración en realidad nosotros la demostramos para allá, pero esta propiedad es un ida y es un vuelta. Nosotros la demostración que estamos haciendo es para allá, pero esta propiedad vale también para allá. ¿Qué significa? Que si una función es creciente en un intervalo,
siempre hablamos de crecimiento en sentido estricto, su derivada, o sea, la que va para allá, ¿sí? Vamos a escribir bien, su derivada es positiva. Esto es un ida y un vuelta. ¿Vieron que algunas propiedades se cumplen de un solo lado? Esta se cumple, la proposición es verdadera, tanto para un lado como para el otro. Lo que pasa es que nosotros usamos en los ejercicios esta parte de la propiedad. Buscamos valores donde la derivada primera es positiva y de ahí deducimos cuál es el intervalo de crecimiento de la función. Pero esto es un ida y un vuelta. La función, si es creciente en el intervalo, entonces la derivada primera va a ser positiva. Que es un poco lo que dijo con palabras uno de los compañeros de ustedes. Esto sería lo que vimos en el dibujo, en el gráfico con GeoGebra, que no es una demostración, por supuesto, ¿no? Esta parte no la demuestro, ¿sí? Pero la analizamos con el GeoGebra, digamos. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, conclusión, si a mí me dan un ejercicio, acá está, la función me la presentan gráficamente. Si yo solo tengo una información gráfica, puedo deducir cuáles son los intervalos de crecimiento y los de decrecimiento mirando la gráfica. Fíjense, ¿por qué a 1 y a 5 no lo incluyo en el intervalo de crecimiento ni en el de decrecimiento? ¿Qué pasa con la derivada en esos puntos? Es cero. Es cero. Y nosotros dijimos que vamos a considerar intervalo de crecimiento solamente aquellos valores donde la derivada se hace positiva y de crecimiento donde los valores de la derivada se hacen negativas. Si la derivada es nula o no existe, porque puede haber pasado eso, no se incluye ni en el intervalo de crecimiento ni en el de crecimiento. Y otra cosa más importante, estos intervalos tienen que estar incluidos ¿en dónde? En el dominio de la función. Nunca me puedo escapar del dominio de la función. Los intervalos de crecimiento y de decrecimiento son intervalos dentro del dominio de la función. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Bueno, avanzo. Este ejemplo no está en la guía, ¿sí? Después, Fabián, te dejo a vos que elijas uno de la guía. Yo voy a hacer este que no está en la guía. Dale. Tengo esta función y supónganse que lo que me piden es determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de esta función. Por supuesto que para que esta fórmula me defina una función necesitamos escribir ¿qué cosa? Su dominio. Recuerden que una fórmula por sí no define una función. Necesito establecer un dominio para que esto sea función. ¿Tengo algún conflicto en esta cuenta? No. No, el dominio son todos los reales. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y recuerden que no puedo sacar la imagen, entonces si yo quiero definir a H, la definiría de reales en reales, el segundo conjunto sería el conjunto de llegada, porque no sé cuál es el conjunto imagen, pero para este ejercicio mucho no me importa. Y H de X es la fórmula que me dieron, ¿sí? Bien. Para definir
los intervalos de crecimiento y de decrecimiento vamos a usar la propiedad de recién. La propiedad de recién dice, si h' de x es positiva, entonces positiva para todo x perteneciente a la b, entonces h de x va a ser creciente, creciente en este intervalo. Y este será el intervalo de crecimiento. Entonces lo único que tenemos que hacer es derivar. Bueno, los escucho. ¿Cómo derivo eso? Derivar el primer término. 2x. 2x. Para el otro término dame un poco más de tiempo. Está bien, pero no es logarítmica, porque acá tengo un número en la base. Esto no es derivación logarítmica. Esto sí se hace por tabla. Es e elevado a la algo. Es regla de la cadena, en realidad. ¿Y cómo quedaba la derivada? ¿Ven? Esto si tuviese en práctica es una derivada básica, porque queda la misma función multiplicada por la derivada del exponente. Pero bueno, eso es, el que practicó mucho derivada, es una derivada muy sencilla. ¿Cómo quedaría la derivada de ese término? 4 menos x al cuadrado por e a la menos 2x. No. Dejate ahí como está. Esto está mal, ¿eh? El que dijo esto está mal. No Quedaría- es. No, decilo. Bueno, e a la 4 menos x cuadrado por menos 2x. Ahora sí, porque es la misma función por la derivada del exponente. Esto es una derivada básica. El que practicó derivadas no puede dudar en esto, ¿ven? Esto es lo que decíamos en las observaciones que hicimos del parcial. El que tiene mucha práctica, esta derivada es una derivada elemental, que sale de aplicación de regla de la cadena, pero a su vez esto era, si ustedes tenían un número, cualquiera, este número es e elevado a una función, es la misma función multiplicada por la derivada del exponente. Estamos usando regla de la cadena, porque esto sería e a la f de x. Bueno, tenemos la derivada. ¿Qué tenemos que analizar de esta derivada? ¿Qué cosa de esta derivada? ¿Su qué? Su signo. Y para analizar el signo de una expresión con una suma, ¿se puede analizar el signo de una expresión si lo tengo expresado como suma? No. Como suma es muy difícil analizar signos. Conviene factoriarlo. ¿Qué saco entre estos dos términos de factor común? 2x. 2x. Me queda 1 más o menos, ya directamente puedo poner. Menos e a la 4 menos x cuadrado. Y ahora tablita de signos. Tengo dos factores. Este factor, ¿dónde se anula? En 0. En 0. ¿Y este factor dónde se anula? En 2 y en menos 2. Claro, ¿por qué en 2 y en menos 2? Porque tiene que ser 4 menos x cuadrado igual a 0. ¿Sí? Porque para que esto me dé 0, para que esto me dé 1, tiene que ser 0 el exponente. Menos x cuadrado igual a menos 4, x cuadrado igual a 4, o sea que x sería 2 y menos 2. Quiere decir que acá tendríamos que tener en cuenta 0, 2 y menos 2, ¿sí? Siempre se pone en el orden, menos 2, o sea,
Por un lado tendríamos los menores que menos 2, esperen que voy a correrlo un poco si no me va a quedar muy amontonado. Tendríamos menos 2, 0 y 2. Acá serían los x menores que menos 2. Acá tendríamos los que están entre menos 2 y 0. Acá serían los que están entre 0 y 2. Y acá los que son mayores que 2. Y acá justo en menos 2, justo en 0 y justo en 2. Y tengo dos renglones porque tengo dos factores. El primer factor es x, fíjense en que no pongo el 2 porque el 2 es positivo, y el segundo factor es 1 menos e a la 4 menos x cuadrado. Entonces, justo en menos 2, en 0 y en 2, en menos 2, vamos al factor x. Acá se hace 0, justo se anula acá. Y el de abajo se anula en menos 2 y se anula en 2. Esto es lo que sacamos de arriba, ¿sí? Y ahora fijemos, este factor se anula en 0. Quiere decir que a la izquierda de 0 va a tener un signo y a la derecha de 0 va a tener el signo contrario. ¿Cómo es a la izquierda de 0? En todos estos casilleros, ¿qué signo tengo que poner? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Negativo, negativo, negativo. Y a la derecha de 0, positivo. Y el segundo factor, ahí tengo que pensar un poquitito más, tengo que ver a la izquierda de menos 2. A la izquierda de menos 2, por ejemplo, tengo el menos 3. ¿Qué pasa si ponemos acá menos 3? Menos 3 al cuadrado, 9. 4 menos 9, queda negativo esto. Si queda negativo, me queda e elevado a algo negativo. ¿Qué les parece? ¿Eso va a ser mayor o menor que 1? Menor que 1. Menor que 1. 1 menos algo menor, ¿con qué signo va a quedar? Positivo. Positivo. Entre menos 2 y 0 tengo el menos 1. Si acá ponemos un menos 1, me queda 1. 4 menos 1 es 3. E al cubo va a quedar un número que va a ser mayor que 1, seguro. Entonces, ¿qué signo va a tener eso? Negativo. Negativo. No, positivo. Positivo porque se cancela el signo, por así decirlo, al aplicarse un cubo. ¿O no? Ya teniendo en cuenta el menos que está delante de la... Negativo, perdón, yo dije es negativo, porque esto es muy grande. 1 menos algo muy grande va a dar negativo. El signo es negativo. El signo de esto es positivo, pero el signo de todo el paréntesis es negativo. Esto queda un número muy grande. Háganlo con la calculadora si no les sale así razonar. Es e al cubo me queda. E al cubo y seguro va a ser, es 2.87 elevado al cubo. Eso va a ser seguro mayor que 8. Si a 1 le resto algo que es mayor que 8, ¿con qué signo queda esto? Negativo. Negativo. Antes, en cambio, nos había quedado, esto seguro da 0, entonces 1 menos 0, por eso queda positivo. Si le damos valor 0, fíjense en que quedaría e a la cuarta. Entonces también sigue siendo negativo. Entre 0 y 2, ¿qué pasa? ¿A quién tenemos entre 0 y 2? Al 1. Es el mismo análisis que para menos 1, ¿sí o no? Sí. Entre 0 y 2 tendríamos un 1, nos quedaría también e al cubo, 1 menos e al cubo, negativo. Y para mayores que 2 sería el mismo análisis que hicimos para menos 3. Para mayores que 2 tengo el 3. Me queda 4 menos
9, me quedaría menos 5. E a la menos 5, esto seguro da 0, 1 menos 0, positivo. Y si no, prueban haciendo cuentas con la calculadora. Dan valores mayores que 2, entre 0 y 2. Si no se dan cuenta así en forma genérica, prueban haciendo cuentitas con la calculadora. Ahora tengo que poner el signo entonces de la derivada. El signo de la derivada, que sería el último renglón, que es el signo de este producto, negativo, positivo, negativo, negativo, 0, 0, negativo, negativo, positivo, 0, negativo, 0, positivo, negativo, negativo, positivo, 0, 0, positivo, positivo, positivo. ¿Sí? Acá estamos estudiando el producto. Puedo poner el 2 si quiero porque el 2 al signo no le está influyendo. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el signo de la derivada primera. Es un análisis de signo de un producto. Tablita de signos, si quieren. Yo a veces en lugar de hacer tablita de signo, el análisis de signo lo hago en una recta numérica. ¿Qué hago en la recta numérica? Marco los puntos donde se anula. Perdón, acá es más 2 y acá es menos 2. Y con color voy poniendo el signo del primer factor y el signo del segundo factor. Es una tabla de signos abreviada, ¿sí? En la recta numérica. Entonces, qué sé yo, elijo un color para el primer factor, por ejemplo verde, y digo, bueno, a ver, el signo del factor verde acá es negativo, negativo, acá es positivo y positivo. Estoy poniendo el signo del factor verde. Y ahora tomo el segundo factor con otro color, qué sé yo, turquesa. Digo, el signo de este factor, que es el turquesa. Y ahí pongo a la izquierda de menos 2 es negativo. Entre menos 2 y 0 es positivo. Entre 0 y 2 también. No, acá es negativo. Y a la derecha de 0, positivo. Entonces, lo que acá escribo en tablita, pero tengo que indicar con algún color el signo de qué factor estoy analizando. Esto es el signo de este factor. Y el primero es el signo. Entonces ahí pongo negativo, negativo, positivo, negativo, negativo y positivo. En vez de hacer la tabla de signos, la hago como más escueta. Yo, si me lo hacen bien con colores, todo, yo acepto esto como justificación del signo de la derivada. Es un análisis más rápido y si no, hacen la tablita de signos, como ustedes quieran. Bueno, ahora la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Yo tengo que escribir cuáles son los intervalos de crecimiento y cuáles son los intervalos de decrecimiento. Profe, Sí. en x menores a menos 2, ¿no sería positivo el 1 menos c elevado? Sí, espera. A la izquierda de menos 2 es positivo. Sí, me lo copié mal en vez de analizar. Sí, si no llego a una conclusión distinta. Acá hice el lío, ¿no? Sí, en menos 2 y entre 0, ahí Cualquiera. sería negativo. Sí, copié cualquiera. Esperen que vamos a corregir eso. Yo no lo veo, se me actualiza tarde, digamos. No lo... Sí, copié mal los signos de la tabla por apurarme. A la izquierda de menos 2, este factor es positivo.
y entre menos 2 y 0, que es sería esto, acá es negativo. Después los otros lo copié bien, negativo y positivo. Entonces acá abajo esto es negativo y positivo. Este positivo lo agrego acá. Y acá, sí, no nos daban cosas distintas, no podían darnos cosas distintas. Bueno, ahí está. Tiene que ser la misma tabla, ¿sí? A la izquierda de menos 2, negativa. Entre menos 2 y 0, positiva. Entre 0 y 2, negativa. Y a la derecha de 2, positiva, ¿sí? Bueno, entonces ahora, ¿cuáles son los intervalos de crecimiento? Intervalo de crecimiento. ¿Qué signo tengo que fijarme de la derivada? Positivos. Bueno, Positivo. entonces, Sería de menos 2 a 0, Menos 2 a 0. guión de 2 a más infinito. unión. Los intervalos, esto es una costumbre que tengo. Yo pongo punto y coma. Ustedes en los apuntes van a ver que ponen coma y no punto y coma, pero yo tengo la costumbre del punto y coma. Yo me acostumbro así por el ingreso también, profe. Sí, en el ingreso lo tenemos con punto y coma. En realidad está aceptado de las dos maneras, se puede poner punto y coma o se puede poner coma, no está mal, ¿sí? La gran mayoría yo reconozco que ponen coma y no punto y coma, pero bueno, Con el punto y coma se diferencia más. sí, yo lo tengo ya como muy... Tiene que ver con cuando vos escribís una expresión decimal para no confundir la coma del 1,3 Claro, con, por eso yo con prefiero el punto y coma, pero yo bueno. también. Es algo que a mí me lo recrimina Betina siempre eso, pero bueno. Me dice que por qué pongo punto y coma. Pero bueno, ya lo tengo Para tan mí es así. metido adentro que pongo punto Sí. y coma. En las definiciones, qué sé yo, si uno va a Rey Pastor pone coma, ¿no? Esos libros que a veces uno recurre, pero bueno, hay otros que ponen punto y coma y no pasa nada. Para mí es mejor el punto y coma. Intervalo de decrecimiento. De menos infinito a menos 2. Unión de 0 a 2. Y fíjense que en 0, en 2 y en menos 2 no es ni creciente ni decreciente porque ¿qué está pasando? En menos 2, en 0 y en 2. La derivada en este caso se anuló. Ahí no es ni crecimiento y como teníamos como dominio todos los reales, no tuvimos, o sea, toda la recta numérica entró porque es el dominio de la función, ¿sí? Además, otra cosa más importante, el dominio de la función acá coincide con el dominio de la función derivada. ¿Eso qué nos indica? Que no hay ningún punto de derivada no existente, porque si la derivada no existiría, tampoco lo puedo incluir en un intervalo ni de crecimiento ni de decrecimiento. Bueno, acá esta flechita lo lleva al mismo GeoGebra de antes. Seguramente muestro la gráfica de esta función. ¿Qué les parece? ¿Se trata de una función par? ¿Les parece que h de menos x es igual a h de x? Si las dos x las tenemos elevadas al cuadrado, ¿será lo mismo h de x que h de menos x? Sí, profe. Para todo x perteneciente a reales, se puede verificar fácilmente. Es una función de tipo par, ¿sí? Seguramente en el GeoGebra está graficada esa función para corroborar lo que estamos haciendo de manera analítica. De ninguna manera yo puedo, de lo que veo en el gráfico, sacar las conclusiones. Yo necesito hacer un análisis analítico. El gráfico me sirve para estar más seguro, para estar más tranquilo. Es el mismo GeoGebra que antes. ¿Ven que acá la tengo graficada la función? Ahí está. Y quedó allá arriba la función. Se nota que es una función de tipo par, simétrica respecto del eje Y.
¿eh? Y ahí tenemos los intervalos de crecimiento, que se parten en 0, en -2 y en 2. ¿Sí? Lo gráfico me ayuda para verificar si lo que hice analíticamente coincide con lo que veo en el gráfico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Ahora, Fabián, te dejo a vos para que hagas vos un ejemplo Sí. de crecimiento y de decrecimiento. Dale. Espera que dejo de compartir yo. Ahí está. Entonces, díganme cuando se empieza a compartir. Sí, ahí se ve ya, ¿eh? Bueno. Bueno, este es el del trabajo práctico 4, el ejercicio 16. Hay unos cuantos propuestos para ver cuándo la función es creciente o decreciente, y tiene la parte B que después Roxana lo va a indicar, ¿sí? Que habla de los extremos, pero hago la parte A. Estaba mirando, voy a hacer este que está acá, que es el D. La función, entonces, es logaritmo natural de x. Vayan pensando en el dominio de la función. Fíjense que no lo pide el dominio, dice cuál es, analizar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Pero bueno, el dominio de la función es indispensable, ¿no? Como dijimos el primer día. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué le ponemos como dominio de esta función? No escuché. Todos los reales positivos. Reales positivos. Muy bien. Fíjense que todo lo que demos como respuesta, que en este caso nos pide los intervalos de crecimiento y decrecimiento, tiene que estar dentro del dominio, no tiene sentido. Si a mí me dicen, ¿en qué día de la semana las acciones de tal empresa subieron? Y de jueves a sábado subieron. Mentira, porque el sábado no cotiza. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. O sea, tiene que tener un sentido lo que estoy diciendo. Los días donde funciona la cotización de las empresas son los días hábiles. Entonces no puedo decir hasta el sábado. Acá pasa exactamente lo mismo, aunque no sea una aplicación directa de algo concreto. Bueno, ¿y quién nos determina como propiedad dónde la función es creciente o decreciente? ¿Qué herramienta tenemos nosotros para saber si es creciente o decreciente? Las raíces donde la función es 0. Espera un poquito que voy a subir el volumen porque entre mi edad, mi sordera y el volumen bajo de acá, ¿lo podrás repetir? ¿Podrás repetir lo que pregunté? Sí, cuando la derivada de la función da 0. ¿Eso es cuando crece, decrece o ninguna de las dos cosas? Cuando ninguna de las dos. Ah, bueno, A entonces, un costado crece, al otro costado decrece. bueno, si fuera así, si decrece y después crece, ¿no? Ah, bueno, o decrece. Está bien, no te estoy corrigiendo, pero está bien. Lo marco como que no es la única posibilidad. Pero, y bueno, ¿y qué herramienta tenemos nosotros para saber si es creciente, por ejemplo, o si es decreciente? ¿Con qué lo analizamos? Recién lo vieron. La derivada. Con la derivada. ¿Por qué? ¿Qué es la derivada evaluada en un punto del dominio? Es la pendiente. Pendiente de la recta ¿La tangente. pendiente de qué? La recta tangente en el De punto. la recta tangente en ese punto, ¿no? En el punto P sub 0. Y tengo tres posibilidades. La recta tangente puede estar así o puede estar así. ¿Está? Entonces, en este caso la función va a ser creciente, ya sea tangente por debajo o por encima de la curva. ¿Sí? Bueno, es lo que estuvieron viendo recién. Entonces derivemos la derivada de esta expresión. Hagamos la derivada.
Bueno, es una suma o una resta, en este caso una suma algebraica. La derivada del primer término. 1 sobre X. Bien. 1 sobre X. Bien. La derivada del segundo término. 2X dividido 2. ¿Y puedo cancelar esos dos? Dale. Me quedaría 1 sobre X menos X. Menos X. Bueno. Te iba a decir está mal, pero no, me estaba diciendo desde el principio. Está bien. Bien, fíjense que si yo miro cuál es el dominio de la función derivada, lo miro desde acá, ¿qué pondría el dominio de la función derivada? Esto es tramposísimo, miren. Si yo mirara esto nada más, y yo digo, bueno, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Reales menos el 0? Claro, pero esto deriva de la función anterior. Y habíamos dicho que el dominio de la derivada tenía que estar incluido, ¿sí?, o en forma estricta, al dominio de la función. Entonces, ¿cuál es el dominio de la derivada? De la función derivada. Positivos. Los reales positivos. ¿Entendieron, chicos? ¿Sí? Si yo les doy, si yo les diera solamente la derivada y no les dijera de dónde sale la derivada, no tengo forma de saberlo, pero viniendo con el ejercicio así, ¿sí?, tengo que considerar eso, que el dominio de la derivada tiene que estar dentro del dominio de la función. Aparte, si no, no tendría sentido. Yo acá la función derivada la podría evaluar en -1, ¿sí? Pero yo no puedo trazar la recta tangente en -1 porque en -1 no tengo función definida. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces no podría decir, bueno, voy a calcular la pendiente de la recta tangente en -1 si no puedo trazarla. No hay gráfica de la función en ese punto para esa abscisa. Bueno, y de la función, ¿se entendió eso? ¿Se entendió o no? Sí, profe. Bien, de la función derivada tenemos que evaluar el signo de la función derivada, el signo de la derivada. Para estudiar el signo tenemos que tratar de ver la función factoriada o factorizada, como le quieran llamar, porque en una resta y una suma yo no sé cuál es mayor de los términos. En cambio, con la regla de los signos del producto o de la división es más fácil. Por eso es importante saber factoriar, digamos, bien, o tener la expresión factoriada. Bueno, acá dice derivada. Bien, común denominador, entonces, X. ¿Cómo queda el numerador? Uno menos X cuadrado. 1 menos X cuadrado. Bueno, recuerden que para nosotros esto tiene que ser los reales positivos, ¿no? Entonces, si yo marco en la recta numérica positivos para allá y me voy con los reales positivos, o sea, de 0 para la derecha, ¿sí? Ahora tengo que estudiar el signo de la derivada, el signo de la derivada, para los que están de 0 para la derecha. Bueno, y esto, ahora sí voy a agarrar lo que dijo el compañero de ustedes y mirar dónde se hace 0. ¿Sí? Si yo miro dónde se hace 0, el 0 me determina cuáles son los valores, a partir de qué valores son positivos o negativos. Entonces, si yo esto lo igualo a 0, un cociente tiene como resultado 0, ¿cuándo? ¿Cuándo un cociente tiene resultado 0? Cuando el numerador es 0. Muy bien, solamente el numerador es 0. Bueno, ¿y esto tiene solución? Esta última ecuación, ¿tiene solución? Tiene dos resultados. Tiene dos resultados. El módulo de x da 1. Entonces de acá puedo decir que según esta ecuación, x vale 1 o x2 es igual a -1. Pero este no pertenece al dominio de la función. Entonces ese se descarta. Entonces el único donde se hace 0, este valor, es donde la derivada vale 0.
El único donde se hace 0 es en 1. Y eso, para lo que nos está pidiendo, ¿para qué me sirve? A nosotros nos está pidiendo dónde crece y dónde decrece. ¿Qué va a pasar en 1, estrictamente hablando? No crece ni decrece. Muy bien, acá no crece ni decrece. Entonces, si acá es el único punto donde no crece ni decrece, antes de 1 tiene que pasar que es creciente o decreciente, y después de 1 tiene que pasar que es creciente o decreciente. Y entonces, ¿se entendió eso? O sea, si en 1 no crece ni decrece, antes de 1 tiene que pasar alguna de esas dos cosas, y después de 1 también. ¿Cómo sé qué ocurre antes de 1 y después de 1? Reemplazo la función en la función reemplazo la x por un número entre 0 y 1 o 1 y más infinito. Claro, busco un valor testigo. Bueno, elijo un número de acá, no le voy a poner valor, lo marco así para que sepan, y me fijo el signo de la derivada. ¿Qué pasa con el signo de la derivada en este punto? Si elijo un medio, por ejemplo. Lo Da pueden positivo. evaluar acá. Negativo. A ver, un medio en el denominador es positivo, porque a mí lo que me interesa es el signo, no el resultado, ¿no? Y si pongo un medio acá en la x, ¿qué cuenta me queda en el numerador? 1 menos un cuarto. Y 1 litro menos un cuarto litro, lo hago con litros porque eso seguro que les da. ¿Cuánto sale? Es algo que... ¿Cuánto sale? 3 cuartos. 3 cuartos. Es más fácil, uno lo maneja más fácil. Positivo, ¿no? Y dividido positivo, esto da positivo. La derivada es positiva. ¿Sí? ¿Se entendió? Si no, hacen la tablita, es lo mismo. ¿Se entendió o no? El signo de la derivada. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y ahora me voy después del 1, el signo de la derivada. Elijo un punto testigo, por ejemplo, 2. 2. Muy bien. Para 2, el denominador es positivo y el numerador, todo esto que lo digo en forma oral, un consejo de un viejo, escríbanlo. Ustedes escríbanlo porque a veces uno mentalmente, incluso yo también me equivoco, no hace la cuenta y el signo está mal. Acá porque hay muchos que están haciendo la cuenta, si lo hago mal seguro que alguien va a decírmelo, pero bueno, si ponemos 2 acá en las X, ¿qué ocurre con el signo del numerador y el denominador? El numerador queda negativo y el numerador positivo. Bueno, y entonces, Es negativo. bien, negativo. Bueno, ya que estuvimos hablando de la corrección hoy, si yo tuviera que corregir y ustedes me dejan esto, yo te pongo incompleto. ¿Por qué? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué yo pongo incompleto? La pregunta es analizar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de las siguientes funciones. Tenemos que Y sacar yo, las conclusiones. claro, hay que poner una respuesta. Yo De acá 0 a hice, 1. claro, hice todo lo más difícil, pero no escribí la respuesta. Los intervalos son que de 0 a 1, la función f, no f', ¿qué pasa? ¿Qué le ocurre de 0 a 1? Crece. Crece. Mire qué sencillo lo que faltaba, ¿no? Y de 1 a más infinito, la función Decrece. decrece. ¿Sí? Dominio de la función de 1 a más infinito, así que estoy dentro del dominio de la función. ¿Está? ¿Sí? Y fíjense que acá en una ecuación me había dado el -1. O sea, ¿yo hice algo mal acá? No, yo saqué como ecuación el -1. Pero no lo tuve en cuenta porque solamente en este intervalo, ¿sí? De 0 a más infinito es donde lo tengo que analizar. Esto de las flechitas es gráfico, está bueno, pero la verdad es que a mí personalmente, no sé, me gusta que lo escriban, ¿no? ¿Cuáles son los intervalos
dónde la función crece y dónde la función decrece. Acá no hay ninguna duda que uno respondió en qué intervalo la función crece y decrece. Acá con las flechas, no sé si lo ponen cerrado, abierto, si está claro dónde, o lo que fuera. Esto también, que crezca no quiere decir que pasa de negativo a positivo. Puede estar creciendo y ser siempre positivo, o puede estar creciendo y ser siempre negativo, lo mismo que para el otro lado, ¿no? Es solamente una simbología. ¿Mm? Bueno, ¿se entendió esto? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Se entendió todo el análisis, todos los conceptos que intervienen, pendiente de la recta tangente, intervalos, dominio de la función, resolver ecuaciones, entender la relación entre la derivada y el crecimiento, ya sea crecimiento o decrecimiento, saber derivar? Bueno, hay muchas cosas acá. Claro, Estamos... el menos uno no se toma en cuenta porque la función está dada para Y, reales positivos. claro, como dijo Roxana hace un ratito, si yo lo digo en el sentido amplio, claro, el menos uno no. Sí, no, me arranqué para otro lado. Creía que habías dicho uno. Claro, el menos uno no, porque no puedo hablar. Yo podría decir que la derivada es negativa o positiva en menos uno, pero no tiene sentido porque no estoy en el dominio de la función. Es como el contraejemplo ese que yo te dije. ¿Sí? Che, mirá que el sábado las acciones de Coca-Cola subieron. Y es verso, porque los sábados no cotiza en bolsa. ¿Está? O sea, pongo un ejemplo como para entender por qué me doy cuenta que estoy mintiendo, ¿no? En esa frase. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Bueno, para la función pasa lo mismo. Yo no lo puedo decir en menos uno va a pasar tal cosa con la función porque menos uno no está en el dominio de la función. Ah, pero la derivada menos uno la puedo calcular. Bueno, pero es ridículo porque no es parte del dominio de la función. Y todas mis respuestas, todas absolutamente, tienen que estar dentro del conjunto de definición de la función. Bueno, no sé, Roxana, si querés que haga otro. Primer día de clase. Sí, Una fíjense. fórmula por sí solo no define una función. Una fórmula más su dominio es lo mínimo que necesito para definir una función. La fórmula es la expresión analítica de lo que quiero, pero no alcanza. Yo tengo que decir cuál es el dominio. Recuerden que una función siempre es una terna, dominio, ley de formación y la tercer pata, que puede ser el conjunto imagen o el conjunto de llegada, que ahí ponemos el conjunto de llegada, dependerá el ejercicio si necesito o no el conjunto imagen, que por supuesto de una parábola se tiene que saber cuál es el conjunto imagen, no se puede poner que el conjunto de imagen de una parábola son todos los reales, los voy a asesinar. Miren, cuando vi eso en el primer ejercicio casi me muero. Bueno. Sí. No, a veces uno, no sé si te pasa, Rosa, es como que pierde las ganas, ¿no? O sea, ¿qué estuve diciendo durante 2 meses para que me respondan eso? Bueno, quería decir una cosita más antes que se me pase. Sí. Esto no pasa siempre, chicos. No es que sí, porque eso también es como que a veces lo sacan como ley. Ah, si antes del valor 1 crece, después de 1 tiene que decrecer. No lo tomen como una cosa estática, eso no es así, no es una ley. Piensen en la cúbica, por ejemplo, x al cubo. Fíjense, acá crece, ¿sí? Y después de 0, si es x al cubo, sigue creciendo, ¿no? Entonces no es tan así, que si antes en un intervalo anterior crece, después tiene que decrecer. No es así. Ahora lo van a justificar un poco más. No sé si querés que haga otro más. No. Bueno. No. Vamos a hacer lo siguiente, porque yo ahora tengo que hablar de extremos, ¿sí? Claro. Está bien que estuvimos casi 1 hora hablando del parcial y las explicaciones que dimos hasta ahora son cortas. Yo voy a avanzar un poquitito más, voy a hacer un ratito más tarde hoy el recreo, total, no es que tuvieron que estar concentradas, hace recién 1 hora que empezamos las clases, ¿sí? Entonces voy a definir extremos y después hago el corte. ¿Se bancan un ratito más trabajando? Sí, profe. Sí, Bueno. profe.
Muy bien, entonces Sí, vuelvo a mi justo. PowerPoint. Iban a decir que no, justo. Justo, no les queda otra. Bueno, vamos a hablar de extremos, que habíamos definido, si ustedes se acuerdan, extremos relativos y absolutos. Esta definición ya la habíamos dado. ¿A qué se llamaba extremos relativos y a qué se llamaba extremos absolutos? Los extremos relativos eran estas puntitas que vemos acá. Acá tenemos un mínimo relativo. Esperen que voy a poner el puntero. Esto es un mínimo relativo, esto es un máximo relativo, esto es un mínimo relativo. ¿Se acuerdan que habíamos definido extremos relativos y extremos absolutos como el mayor valor de Y, lo había definido, o el menor valor de Y? Después lo hicimos en símbolos, por supuesto, ¿no? Para cualquier X que pertenezca al dominio de la función, es un extremo absoluto si la f de X es mayor a cualquier f de X de las X que pertenecen al dominio de la función, ¿no? Y los relativos lo habíamos tomado dentro de un entorno. Estas definiciones después las repasan el día que vimos los teoremas, las había dado. ¿Qué vamos a aprender ahora? ¿Cómo encontrar estas puntas? Porque nosotros habíamos visto la definición, pero ¿cómo encontramos esos extremos relativos? Todo lo que vamos a ver ahora es cómo buscamos los extremos relativos. Y para buscar los extremos relativos, primero vamos a definir a qué se llama punto crítico de una función. Primero, punto crítico es un punto que pertenece al dominio de la función, ¿sí? La X de ese punto debe pertenecer al dominio de la función. Y tenemos dos tipos de puntos críticos. Se llama punto crítico aquel donde la derivada se hace cero o bien la derivada no existe. ¿Qué es un punto crítico? Es un punto a analizar. Es un posible punto donde puede existir extremo. Posible punto. No quiere decir que en estos puntos críticos haya extremos. Son puntos a estudiar, puntos a analizar. En los posibles puntos donde puede existir extremo, a eso se llaman puntos críticos. Entonces, vamos a buscar los puntos críticos de derivada nula y los puntos críticos de derivada no existente. Pero esto no alcanza. Para analizar si en esos puntos tengo o no extremos relativos, necesito aplicar lo que llamamos criterios. Y el primero de los criterios, que se conoce como criterio de cambio de signo de la derivada primera, es, analizamos, supónganse en que busco puntos críticos, que tengo estos tres, ¿sí? Estos tres que no tienen nada que ver con el dibujo este de acá, ¿no? Esta recta numérica no tiene que ver con el dibujito este que está a la derecha. Tengo este punto crítico, donde puede ser de derivada cero o de derivada nula. Tengo este punto crítico y tengo este punto crítico. ¿Y qué hago? Analizo el signo en un entorno de ese punto crítico del signo de ¿quién? El signo de la derivada primera. Estas flechitas indican decrecimiento. Si indica decrecimiento, quiere decir que la derivada primera a la izquierda de este punto crítico es negativa. A la derecha sigue siendo negativa. Como no tengo cambio de signo de derivada, en este punto crítico no voy a tener extremo. No hay extremo. Para que haya extremo voy a necesitar un cambio de signo de la derivada primera. Y fíjense, si la derivada pasa de ser negativa y pasa a ser positiva, la función pasa de ser decreciente a ser creciente. ¿Qué se va a dibujar en este punto crítico entonces? Hay cambio de signo en el entorno y la derivada pasa de negativa a positiva. ¿Qué hay acá? ¿Un máximo o un mínimo? Mínimo. Un mínimo. En X sub 0 hay mínimo. Relativo, ¿no? Y acá,
en este x sub 0, en un entorno, analizo el signo de la derivada. Acá la derivada es positiva, por eso lo indico con la flechita para arriba, la función es creciente. Acá la derivada es negativa, lo indico con una flechita para abajo, es decreciente. Si la función pasa de ser creciente a ser decreciente, que sería una cosa así, pasa de ser creciente a ser decreciente, acá se dibuja un ¿qué? En x sub 0 hay un máximo. Recuerden que tanto el mínimo como el máximo es la imagen del punto. O sea, f de x0 es mínimo, o a veces lo que ponemos es el punto de mínimo. El punto de mínimo sería x sub 0, f de x sub 0. Nosotros habíamos definido a mínimo como el valor de y, y este sería en qué punto se está dando el mínimo y lo mismo para el máximo. Y acá, como no tenemos cambio de signo de la derivada primera, no hay extremo, ni mínimo ni máximo. Es un punto crítico, pero ese punto crítico no termina siendo ningún extremo. Recién Fabián les habló de x cubo. La derivada de x cubo es 3x cuadrado. ¿Dónde se anula esa derivada? En 0. Si analizamos en un entorno de 0 el signo de la derivada primera, ¿qué pasa? Función creciente y función creciente, porque la derivada primera es positiva, tanto a la derecha como a la izquierda de 0. Entonces, 0 es punto crítico. ¿Sí? Pero no hay extremo relativo. ¿Por qué? Porque en un entorno del punto la derivada no cambia el signo. ¿Sí? Es un punto crítico porque la derivada se hace 0, pero no hay extremo en ese punto crítico. Y es lo que les decía Fabián. La función x cubo siempre es creciente. Tienen la gráfica así. Acá tenemos una tangente de tipo horizontal. Eso es lo que se indica con que la derivada se haga 0, pero es una tangente de tipo horizontal donde no se dibuja ningún extremo. Por eso, que se anule la derivada primera, decimos que esto lo vimos en el teorema de Fermat, ¿sí? Que no, olvídense. La derivada primera se hace 0, es condición necesaria, pero no suficiente para que haya extremo. Necesito verificar algo más. Bueno, este es el primer criterio, criterio de cambio de signo de la derivada primera. Este criterio sirve siempre. Siempre se puede aplicar este criterio, siempre. Hay otros criterios que se pueden aplicar a veces, que es el criterio de la derivada segunda. Este criterio se puede aplicar a veces. Vamos a ver sus limitaciones, ¿sí? ¿Qué dice el criterio de la derivada segunda? Busco primero los puntos críticos y ya tiene una limitación. ¿Solo sirve o solo lo puedo aplicar? Solo se puede aplicar en un caso. Solo puedo aplicarlo si tenemos derivada nula en el punto crítico. Si la derivada primera es una derivada primera no existente, este criterio no se puede aplicar. Entonces, la primera limitación es que solo sirve para puntos críticos de derivada nula. Solo sirve
para puntos críticos de derivada nula. ¿Cuál sería el segundo paso? El segundo paso es calcular la derivada segunda en ese punto crítico. Y pueden pasar tres cosas. Que esa derivada sea mayor que 0, que esa derivada sea menor que 0 o que esa derivada sea ¿cuánto? Igual a 0. Si pasa esto, no tengo información. El criterio no me da información. Si pasa esto, que la derivada segunda es positiva, eso nos indica que en x sub 0 hay un mínimo relativo. Y si la derivada segunda en ese punto crítico es menor que 0, significa que en x sub 0 hay un máximo relativo. Por eso es un criterio imperfecto, porque no me sirve siempre. Igual es un criterio útil y lo usamos mucho, especialmente en los problemas de optimización. Es un criterio que se utiliza mucho cuando las derivadas están con parámetros, donde no podemos determinar el signo de la derivada primera y nos tenemos que apoyar en este criterio. Por eso hay que conocer los dos criterios. A veces el que más se usa es el primer criterio, pero este no hay que desconocerlo porque es un criterio que en algunos casos lo aplicamos. Entonces, si retomamos el ejemplo donde yo analicé crecimiento y decrecimiento, ¿se acuerdan qué puntos críticos tendríamos acá? ¿Puntos críticos de derivada nula o puntos críticos de derivada no existente? ¿Se acuerdan el ejemplo que hicimos hace un rato? Tendríamos De derivada nula, que eran estos tres, 0, menos 2 y 2. Y nosotros el signo de la derivada primera lo analizamos en entornos de estos puntos. Ese signo lo analizamos para ver el crecimiento y el decrecimiento de la función. ¿Se acuerdan? En la recta numérica, menos 2, 0 y 2. Dijimos que a la izquierda de menos 2, ¿qué signo tenía la derivada primera? Ya lo habíamos hecho. F' de x a la izquierda de menos 2, ¿cómo nos había dado? ¿Positiva? Negativo. ¿Negativa? No sé, no me acuerdo. Sí, negativo. Voy para negativo. atrás. Negativo. Entre menos 2 y 0, ¿cómo nos había dado la derivada? ¿Positiva? Positivo. Entre 0 y 2, ¿cómo nos había dado la derivada? Negativo. Y acá positiva. Sí. Entonces, fíjense, negativa decrece, positiva crece, negativa decrece, positiva crece. Las flechitas ya me ayudan, ¿sí? ¿Qué hay en menos 2 si la derivada pasa de negativa a positiva? En x igual a menos 2 hay un mínimo. El mínimo es f de menos 2 es el mínimo. Y si no, puedo decir el punto de mínimo. Punto de mínimo. El punto de mínimo es menos 2, f de menos 2, que incluso acá se puede calcular. La imagen de menos 2 me quedaría 4, y si acá pongo menos 2 me quedaría la 0 que es 1, o sea sería 5, ¿no? En este punto se está dando un mínimo relativo y el mínimo relativo vale 5, ¿sí? F de menos 2, mínimo relativo. ¿Qué pasa en 0? Hay un máximo. Máximo, ¿sí? F de 0 es máximo relativo
o bien el punto de máximo, la imagen de 0. ¿Cuánto me está dando la imagen de 0? ¿Y a la cuarta? ¿Sí? Pongo un 0 acá, 0 al cuadrado, pongo un 0 acá, queda e a la cuarta. Por eso quedaba tan arriba la función, e a la cuarta. Y acá, Un mínimo. en x igual 2 hay un mínimo. Todas estas frases son ciertas. Puedo escribir, perdón, estoy escribiendo f y la función se llama h, así que voy a borrar todas las f's y voy a poner h. La función se llama h, no f. H, H y H. Entonces acá, H de 2 es mínimo relativo o bien 2 el punto de mínimo. 2,5 también. También 2,5 porque era una función de tipo par, ¿no? Algunos el mínimo lo ponen como el par ordenado. Yo cuando definí mínimo lo definí solo como la imagen, pero ambas cosas, uno es el valor mínimo y otro es el punto donde se da ese valor mínimo. No sé, Fabián, para terminar, si querés, con tu ejemplo. Y ya lo tengo ahí hecho, lo Dale, muestro si mostrar la querés. parte B y después Claro. hacemos el corte. Mm. Espera que dejo de compartir. Sí. Sí, yo mientras le voy diciendo a los chicos, yo también comparto que a veces el enunciado dice el punto mínimo y a veces dice el mínimo o para qué valor se produce el mínimo. Hay que leer muy bien, Hay que leer digamos, bien lo que dice. Claro, y claro, es como, a ver, no sé, decirles, bueno, ustedes juegan un videojuego y dice, bueno, ¿cuál es tu récord de puntaje? Y bueno, son, no sé, 5.000 puntos. Ese es el valor máximo. Bueno, ¿y cuándo lo lograste? Y bueno, el 5 de enero del 19. Entonces, uno es el valor X, que es la fecha, y el máximo valor fueron los 5.000 puntos. O sea, de eso se trata, ¿no? Pero el mínimo siempre es el valor de, o el máximo es el valor de I. Bueno, a ver, acá, según lo que estaba diciendo recién Roxana, ¿cuál es el punto crítico? El punto crítico. ¿Cuál es? En este ejercicio. Lo voy a mostrar de nuevo porque no tienen por qué recordarlo. ¿Cuál es el punto crítico del ejercicio? 1. 1. ¿Recuerdan que habíamos obtenido 2 y este lo descartábamos porque no estaba en el dominio de la función? Entonces, el valor x1 igual a 1 es el punto crítico, ¿sí? O la abscisa del punto crítico, ¿no? Bueno. Y 1 lo podríamos calcular reemplazando en la función, ¿no? La imagen de 1. A ver cuánto daría. Si es fácil, logaritmo de 1, 0, queda menos 1/2. ¿Puede ser? La imagen de 1. Si no me equivoco. Menos 1/2. Bueno, ese punto es... ¿qué tipo de extremo es? Máximo. A ver, ¿por qué decir que es máximo? Y es correcto. ¿Por qué? Porque crece y después decrece. Antes de 1 crece la función e inmediatamente después de 1 decrece. Entonces, aplicando el criterio de el estudio del crecimiento, ¿sí? Puedo decir que el punto de coordenadas 1 menos 1/2 es un máximo local, por ahora, o máximo relativo.
Si después este es el valor mayor a todos, digamos, de la función, ¿sí? Es un máximo absoluto. Este es el extremo. El valor menos un medio, o sea, f de 1, es el máximo relativo. Fíjense que está por debajo del eje X, ¿no? O sea, no tiene nada que ver eso. Obtiene el máximo en ese punto. No lo tengo graficada la función, pero... Bueno, y analizo solamente en ese punto porque, bueno, es el único punto crítico que tengo, ¿sí? Si lo hacemos con el otro criterio, la condición necesaria es que la derivada en un punto dé 0. Ese punto era 1. X igual a 1. Esta era la condición necesaria. Para sacar la condición suficiente, acá lo podemos hacer porque en 1 es derivable, tendría que calcular la derivada segunda de la función y ver el signo de la derivada segunda. Bueno, es un cociente. Primero voy a escribir el denominador al cuadrado. ¿Cuál es la derivada del numerador? Acá tengo la derivada primera, miren. ¿Cuál es la derivada del numerador? Menos 2x. Menos 2x. Menos 2x. Por el denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar. Y la derivada del denominador, la derivada de x es 1, ¿no? Bueno, ahí es la derivada del cociente, cuando esto me deje funcionar. Entonces queda menos 2x cuadrado más x cuadrado menos x cuadrado. Y menos 1. Y x cuadrado. Lo voy a hacer de nuevo por las dudas. Menos 2x cuadrado menos 1 más x cuadrado. Menos 2x cuadrado más x cuadrado es menos x cuadrado. Bueno, creo que está bien. Bueno, ¿y esta segunda derivada para qué me sirve? Según ese criterio que vimos recién. ¿Lo recuerdan o no? No tienen por qué acordarse. Porque Para ver si hay un máximo o un mínimo relativo, evaluando bien. en ¿Y 1. qué teníamos que evaluar en la segunda derivada? ¿Qué teníamos que poner acá en la segunda derivada? El punto Crítico. crítico, muy bien. El punto crítico. Que para nosotros era 1, ¿no? ¿Sí? Y en rigor, lo que nos interesa del resultado es el signo. Yo voy a poner la palabrita signo adelante de la derivada en 1. Ahora les voy a explicar por qué no pongo el resultado. Si pongo un 1 acá en la X, ¿con qué signo me da esto? Negativo. Si evalúan, ¿cómo? Quedaría signo negativo. Negativo, bien. Entonces, si era negativo, es un máximo relativo. Es máximo relativo. No es Maxi López, que está de moda hoy, con Wanda Nara, pero no importa, es máximo relativo. Y el punto que es máximo relativo es el 1, la imagen de 1. 1, f de 1. Este es el máximo relativo que creo que habíamos dicho que era menos un medio, ¿no? Este valor. Sí. No pongo el resultado porque suele ocurrir que ustedes hacen la derivada segunda en 1, ¿sí? Y esto les da menos 2, creo que la cuenta da menos 2, ¿no? Si pongo el 1 acá, ¿o no? Sí. Y entonces ponen que el máximo es menos 1 menos 2. Y este menos 2 es la imagen de la derivada segunda, no es la imagen del punto. ¿Entienden el error? Eso es muy común. Entonces, por eso no pongo el resultado. Ahora, si ustedes saben eso y no van a cometer el error, pueden poner el resultado numérico y, bueno, después eligen el valor del punto. Entonces, acá lo tienen hecho por la condición suficiente, necesaria y suficiente, porque era derivable, y acá lo tienen hecho por
los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Lo tienen que hacer de las dos formas? No. Una sola es suficiente para justificar, pero tiene que haber una justificación, ¿sí? Alguna de las dos tiene que estar, ¿eh? ¿Está claro? El tema es que hay que saber las dos porque hay veces que necesariamente tengo que ir a la derivada segunda. Bueno, ya algo Roxana adelantó en qué casos, ¿sí? Bueno, a mí me gusta más la segunda condición, pero hay que tener cuidado porque hay puntos que no son derivables y por ahí me los salteo, digamos. ¿Quieren preguntar algo de esto? ¿Se entendió? A ver, Sí, profe, se entendió. acá lo tengo resuelto, ¿ven? Acá está resuelto. Esto es lo que yo le voy a subir. Esto es lo que yo le voy a subir después. Está lo que habíamos analizado antes con crecimiento y decrecimiento, los intervalos, donde crece y decrece, la respuesta de los intervalos, la condición necesaria y la condición suficiente. Punto máximo. ¿Sí? Bueno, en este caso ya pusimos que es absoluto porque sé que no hay ningún valor mayor que menos un medio. Pero por ahora es relativo. ¿Quieren hacer alguna pregunta sobre esto? ¿Gente? Bueno, No, profe. dejo de compartir. Espera que Muy bien, pueda... ahora vamos a hacer el cortecito, ¿sí? Y son 10:30, yo tengo en mi computadora. -5, arranco la segunda parte de la clase. ¿Estamos?